En el mes anterior de La Palabra y el Vínculo, estuvimos hablando sobre lo que significa vivir divididos, florecer lejos de casa. Todos los episodios están disponibles en YouTube y en Spotify. No se lo pierdan. Freud define el trauma como una vivencia que, dada su intensidad, subvierte las vías de procesamiento disponibles de nuestro aparato psíquico. Se trata de un accidente donde pareciera que salimos ilesos, pero que más tarde, con efecto retardado, podríamos experimentar sus secuelas. El reconocimiento del dolor es el punto de partida para una cicatrización de largo aliento, que puede incluso comprometer a varias generaciones. En palabras de Jean-Max Godelier, psicoanalista francés, parece claro que sin ese reconocimiento, los testimonios de sujetos abatidos por el dolor estarían destinados a permanecer en silencio como letras muertas, siendo precisamente esas letras mudas las que matan. El tratamiento de lo traumático requiere ocuparnos del pasado para transformar las cosas terribles en palabras. Es ahí cuando salimos del infierno, habiendo exorcizado demonios que se presentan bajo la forma de fantasmas con componentes traumáticos. En el mes de octubre, La Palabra y el Vínculo se convertirá en una caja de resonancia del dolor. Ustedes, los oyentes, cumplirán una función de testigo, porque el horror del trauma crece en la oscuridad del secreto y declina cuando una comunidad intenta ponerle fin a una normalidad normalizante, productora de locura y muerte. Yo soy Nelson Ruiz y les doy la bienvenida al ciclo de episodios del mes de octubre. Destinos de lo traumático, modos de tratamiento de lo insoportable. Y este episodio llega a ustedes gracias a Global Mind Therapy, consultora de psicología social orientada a la intervención de grupos, equipos de trabajo y comunidades, y al apoyo de todos ustedes a través de patreon.com/La Palabra y el Vínculo. La palabra para traer recuerdos y volver donde fuimos felices. La palabra para nombrar el sufrimiento y no enfermarnos. La palabra para encontrar socorro en momentos de angustia. La palabra para compartir las emociones y saber que no estamos solos. La palabra para denunciar el abuso y transformar amargas realidades. La palabra para reconocer el error y hacernos cargo de lo que decimos. La palabra para reconocernos como similares en las diferencias. La palabra para nombrar el amor y hacerlo efectivo en el vínculo. Damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast La Palabra y el Vínculo. Hoy nos encontramos con Nicolás Canales, que es psicólogo clínico y ergónomo, es también investigador de la salud y seguridad en el trabajo. Él es una persona que, por cierto, conocí en la Universidad de Chile, hizo el mismo magíster que yo, solo que en otro año, también hizo el magíster en psicología clínica de adultos y estoy muy contento de que haya aceptado la invitación al podcast de La Palabra y el Vínculo. ¿Cómo estás, Nicolás? Hola Nelson, bueno, muchas gracias por la invitación. Qué bueno poder encontrarnos en este podcast que, bueno, yo soy fan, a mí me encanta y que además, bueno, aprovecho de felicitarte por haber creado este espacio ya desde hace un par de años, sostenerlo y también, bueno, porque aprovecho de decir que, bueno, quizás el primer colega que conocí que se metió en el tema de las redes sociales y hacer difusión de este tipo, que en un principio era como medio así loco, innovador, pero que hoy en día, bueno, todo el mundo lo está haciendo, pero bueno, tú fuiste una de las personas que fue contra la corriente en ese momento y bueno, a mí me encanta. Muchísimas gracias, Nicolás. Y no, bueno, y es cierto, efectivamente, a propósito de mi experiencia en otros espacios de trabajo, me parecía una herramienta muy importante, ¿no? Esto de alguna manera darle visibilidad, ¿no?, a lo que se hace y difundirlo, básicamente, difundir lo que se hace para darlo a conocer, ¿no? Y que no se quede encerrado, ¿no?, en cuatro paredes. Fíjense que la presentación decía que Nicolás es psicólogo clínico y ergónomo. Podríamos partir la conversación de esa manera, ¿no? ¿Qué es la ergonomía, no? ¿Y a qué se dedica un ergónomo? Bueno, mira, a lo mejor para contextualizar,
también podemos decir que yo no estoy ya en Chile desde hace un par de años, que vivo Cierto. en París, que me vine a, digamos, por una diversidad de motivos profesionales, personales, acá a Francia, a estudiar ergonomía. Bueno, la ergonomía es una disciplina, como para hacer una definición así simple, que se interesa en la interacción entre los seres humanos y los diferentes sistemas de trabajo, eh, que lo que incluye puede incluir desde herramientas muy concretas hasta la organización misma tal cual como está estructurada. Y la ergonomía se interesa, por un lado, a estudiar esa interacción, esa interfaz eh, individuo, sujeto, sistema de trabajo, con la finalidad de hacer compatible, por un lado, a las características de las personas, pero también con una vocación de preservación de la salud de los individuos y al mismo tiempo de eficacia económica. Cuando digo eficacia económica no es eficacia en términos de rentabilidad, sino que en parte la idea es que el trabajo en cualquiera de sus ámbitos sea productivo en el sentido de que produzca alguna cosa y que esa cosa tenga una utilidad social. En ergonomía hay muchos dominios. Hay ergónomos que trabajan en la adaptación de los puestos de trabajo de manera más fisiológica. El ejemplo clásico es el tema de la silla y el escritorio, y bueno, que es un enfoque más fisiológico. Hay otros ergónomos que trabajan desde un enfoque más organizacional, y hay otros ergónomos que también, bueno, trabajan para comprender temas como la seguridad o los problemas de salud mental, o incluso que trabajan en el diseño de productos. Es como la psicología, una disciplina muy diversa. Y yo me especialicé y me puse a estudiar ergonomía porque en Chile, digamos, los últimos 5 o 6 años de mi carrera profesional empecé a trabajar en servicios de salud laboral como psicólogo clínico, atendiendo pacientes. Me empecé a dar cuenta que muchos de los problemas de salud y de sufrimiento que yo era testigo se relacionaban más que con un tema de una historia personal o de conflictos intrapsíquicos, que evidentemente siempre están, tenía mucho que ver con lo que estaba ocurriendo en el trabajo, en la manera como el trabajo estaba organizado y en las condiciones en las cuales ese trabajo se realizaba. Bueno, esa experiencia me llevó a trabajar en temas de salud mental en el trabajo, pero también a cuestionarme los límites de la práctica psicológica en el campo de la salud mental, en el sentido de que yo tenía que atender pacientes o trabajadores que venían ya con problemas de salud severos, con sintomatología de diverso tipo, gente que hacía tentativas de suicidio, y por más que yo pudiera tratarlo, las condiciones de trabajo no cambiaban Mm. y enfermaban a otras personas. Y eso me llevó a, por un lado, a interesarme, a observar, a ir a los espacios de trabajo para observar y ver qué es lo que pasaba, y también a interesarme en el trabajo que hacían estos pacientes o estos trabajadores que yo atendía. Mm. Bueno, son tantas cosas, Nicolás, y fíjate que, bueno, quizás un poco para retomar algunas de las palabras que decías, ¿no? Bueno, como que el trabajo es un lugar de producción, ¿no? Un lugar de producción de bienes y servicios, pero también puede ser un lugar de producción de salud y un lugar de producción también de enfermedad, ¿no? Como para verlo de manera como esquemática. Y fíjense que Nicolás en el año 2019 publicó un artículo lo pueden encontrar en internet, en el sitio web rhmanagement.cl. Este artículo se titula Procesos psicopatológicos y enfermedades de salud mental vinculadas al trabajo. ¿M? Y en ese artículo, Nicolás señala lo siguiente, y se los voy a compartir a las personas que nos siguen para que conozcan. Las enfermedades de salud mental relacionadas al trabajo, definidas jurídicamente como neurosis laboral en Chile, hacen referencia a diferentes procesos patógenos que solo el análisis de la actividad del trabajador y la organización del trabajo permiten identificar. Los procesos en cuestión pueden generar a veces las mismas patologías: depresión, trastorno de ansiedad o trastorno de estrés postraumático, pero su forma es siempre singular, inscribiéndose en la historia del trabajo y de la salud de cada sujeto. Y fíjense que en este artículo
Nicolás, presenta de alguna manera como una serie de categorías típicas de las distintas enfermedades más o menos que se pueden encontrar en el ámbito laboral. Y esas categorías están asociadas a las patologías de la sobrecarga, las patologías postraumáticas y las patologías de la soledad. ¿Podríamos detenernos en esas categorías? Nicolás, ¿a qué te refieres con ellas? Cuando hablamos de patología de sobrecarga, hablamos de todos los cuadros clínicos que emergen a partir de una forma de hipersolicitación o sobrecarga del trabajo, es decir, que el trabajador frente a un aumento de su carga de trabajo o la intensificación del mismo, se ve obligado a tener que hacer esfuerzos o sobreesfuerzos, a sobreadaptarse y que se traducen finalmente, traen como efecto fenómenos ya sea como descompensaciones psicológicas, pero también descompensaciones somáticas, como por ejemplo los trastornos musculoesqueléticos, que no sé si tú conoces, pero también es como una patología muy común que tiene que ver con dolores en En las las articulaciones, articulaciones. Ujú. que hay un componente psicológico que también es fundamental y que también tienen que ver con la exigencia de trabajo. Hay un fenómeno bueno, se hizo muy famoso en Japón y que se le llama karoshi, que tiene que ver con manifestaciones, enfermedades cardiovasculares e infartos bueno, provocan la muerte inmediata del trabajador o de la persona. Y lo interesante es que se expresan y aparecen en general en personas que no tenían antecedentes Mm. cardíacos ni de ningún tipo. Y Ujú. muchas veces gente joven. Sabes que tú también mencionabas la depresión clínica. ¿Qué de específico tiene la depresión asociada, digamos, a las condiciones laborales de la depresión de la que podemos de pronto hablar desde el campo de la psiquiatría, por ejemplo? En realidad, la depresión clínica, desde el punto de vista sintomático, no varía mucho de una depresión que se desencadena por factores que están fuera del trabajo, factores personales. Pero en general, lo que uno va encontrando es que en los discursos de los pacientes o de las personas que la tienen, hay una reiteración respecto a la situación laboral, a las dificultades en el trabajo. Eso se da mucho, en particular, en personas que fueron removidos, por ejemplo, a puestos de trabajo por motivos de invalidez o de discapacidad o por motivos también a veces de castigo. Gente que tiene que pasar de trabajar en un puesto que a lo mejor manejaban desde bastante tiempo a un trabajo que no conocen y que, por ejemplo, no le dieron una formación suficiente para poder hacer esa tarea, entonces se encuentran desbordados en una situación de sobrecarga que, que bueno, eh, deriva en una depresión. Ahora se diferencia, por ejemplo, de otros fenómenos como el burnout, en que en el burnout la descompensación se caracteriza, por un lado, porque hay una especie de agotamiento que se expresa muy físicamente, pero también porque hay una especie de deshumanización, hay comportamientos de deshumanización en torno al trabajo, Mm. en donde, por ejemplo, una persona como, por ejemplo, una enfermera que tiene una vocación y que ama su trabajo, empieza a sentir rechazo por sus pacientes e incluso puede tener comportamientos contradictorios como de ruptura ética, en el sentido de que puede a veces tener comportamientos un poco agresivos o contraproducentes contra los pacientes. Pero hay algo que mencionabas, que por cierto, volviendo un poco a esta clasificación, ¿no? Las patologías de la sobrecarga, las patologías postraumáticas y patologías de la soledad. Ahorita estamos centrados en este primer punto, ¿no? Las patologías de la sobrecarga, y justamente tú mencionabas que la depresión clínica también puede ser uno de los resultados de las patologías de la sobrecarga, ¿no? Y que decías algo interesante, ¿no? Que comprometen la posibilidad de que el sujeto pueda pensar el modo en que las condiciones lo están afectando también. Es como que si se produjera allí como un corte entre el vínculo subjetivo que tiene el individuo con su trabajo, que impiden que este último pueda ser pensado, justamente, ¿no? Y que ese corte también se puede dar, y esto es lo que también al mismo tiempo produce como una exacerbación de esta depresión, ¿no? Por una sensación de falta de reconocimiento, ¿no? De lo que está pasando, ¿no? Y me parece que esto tiene mucho que ver con lo que tú mencionas, el asunto de la ética, ¿no? Como que hay una especie de, yo lo relaciono un poco con esto, porque claro, cuando hablamos de sobrecarga, ¿no?
Yo lo veo como algo que surge a propósito de una suerte de automatización, ¿no? O Mm. sea, como cuando llega un momento, ¿no? En que los procesos se empiezan a dar sin sujeto, podríamos decir, ¿no? Y que llega un punto, ¿no? En que el sujeto colapsa, podríamos decir, ¿no? Y justamente a propósito de que hay una parte de él, ¿no? Que probablemente inconscientemente se resiste a esa automatización, pero probablemente el resto no reconoce, ¿no? No le da un lugar, no le da legitimidad a ese colapso, podríamos decir. Un colapso nervioso producto de la sobrecarga, de una sobrecarga en la que todos están de alguna manera, o en la que varios están de alguna manera, pero que no está siendo reconocida, ¿no? Entonces me parece muy importante el asunto de la ética, ¿no? De la ética que tú estás mencionando, ¿no? Que justamente es algo bueno, que compromete las posibilidades de que puedan llevarse las prácticas de una manera, pues, saludable. Mira, la cuestión de la ética en realidad vuelve más y tiene más que ver, o sea, desde el punto de vista de los procesos subyacentes, con las patologías de soledad. Lo Mm, que sí quisiera agregar es que las patologías de sobrecarga fueron como de las primeras que se conocieron más y que se conocieron en el contexto sobre todo mm, de los modelos organizacionales más bien industriales, y que tienen que ver mucho con el modelo fordista de organización del trabajo, de producción en serie, donde, bueno, el trabajador era considerado un mero ejecutante, el proceso de trabajo todo estaba completamente estandarizado y que de alguna manera lo que se buscaba es que, era, que los trabajadores pudieran producir la mayor cantidad de piezas o la mayor cantidad de trabajo posible. Un ejemplo, una caricatura clásica es como la película de Charles Chaplin de tiempos modernos, que bueno, como que se aliena haciendo el trabajo porque no puede más. Pero también esto se puede dar en contextos de servicios. Por ejemplo, acá en Francia, durante los años 70 hubo un ergónoma se llama Dominique Dessos, que hizo un estudio muy interesante sobre las telefonistas de call center que trabajan en esa época, trabajaban en el servicio de informaciones de París. Y lo que ella descubrió es que, bueno, eran sobre todo mujeres que estaban sobrecargadas de llamadas y que tenían exigencias muy grandes, trabajaban muchas horas de trabajo, y que lo que ocurría es que esas exigencias, por un lado, no les permitían pensar ni elaborar nada, o sea, era un flujo de trabajo permanente, mm. y el resultado de eso era que estas telefonistas después cuando salían a la casa, se iban para la casa, eh, tenían como especie de automatismo que se Mm. expresaban como formas de compulsiones, en donde, por ejemplo, eh, iban en el metro y sonaba la sirena del metro y en vez de bajarse o decir algo, decía, aló, sí, informaciones, Pobre. o estaban en la casa también, Mm. por ejemplo, no sé, le hablaba al marido sobre una cosa y ya respondían, buenos días, madame no sé quién, bueno, o sea, son patologías que incluso sintomáticamente la manera como se expresan, está la cuestión de la sobrecarga y la hipersolicitación de manera bien evidente. Claro, pero quizás a propósito de otro artículo que tienes, ¿no? Que se titula Trabajo y subjetividad en las nuevas formas de management. Claro, tú por ahí decías que hemos ido pasando de alguna manera, digamos, de la figura de este trabajador ejecutante, ¿no? A un trabajador un poquito más como implicado, un trabajador como más como intérprete, ¿no? Un poco las empresas apelando a la flexibilidad. Y claro, probablemente esto de la sobrecarga, ¿no? Y esto de la automatización no solamente lo podríamos relacionar como con estos trabajos como en serie, sino también de pronto como con otros trabajos en donde quizás está en teoría, ¿no? Más puesta la creatividad, en donde está muy puesto la palabra de pronto que está muy de moda, ¿no? El asunto de la innovación, ¿no? Entonces son cuestiones que de alguna manera me parece que también de alguna forma como que estimulan en el trabajador un poco ese deseo, y lo dejo entre comillas a ver como para que lo cuestionemos, ese deseo de querer hacer un poco más de lo que se le pide, porque se supone que eso también al mismo tiempo está al servicio de la realización personal. Entonces ya no es una sobrecarga que viene desde una exigencia desde afuera, sino que viene desde adentro también, pero que viene desde adentro a propósito de la internalización de un discurso, que en este caso podríamos decir es organizacional,
pero que también es un discurso al mismo tiempo político. Lo que pasa es que pasa desapercibido. Entonces me parece que esto que estábamos hablando sobre el asunto de la automatización puede ser justamente algo que de pronto resulte a propósito de una especie de autoexplotación, pero que se está dando desde otro lugar, en donde se está dando desde un supuesto lugar creativo, ¿no? Que está al servicio de la innovación y de la realización personal, pero que en nombre de la realización personal puedes llevar el cuerpo, ¿no? Al colapso. Entonces me parece como que interesante que podamos dar de allí como que un link a propósito de que mencionabas esta idea de las formas del management, ¿no? Que pueden haber, ¿no? Y de este tránsito, ¿no? De la figura del que ejecuta algo y ya, versus la persona que interpreta un poco lo que le piden y que le otorgan flexibilidad y que le dan libertad para que haga, pero eso también trae un costo, ¿no? También tiene una contrapartida, ¿no? Y eso lo vemos mucho, por ejemplo, en cargos que son altos Bueno, en realidad lo vemos un poco en todas esta partes. evolución en todas partes, porque también el trabajador, el repartidor de Uber, eh, tiene que trabajar, o sea, está también dentro de un contrato, de un modelo, es como un contrato psicológico que, se supone que es como, él tiene que ser como autoemprendedor y que tiene que Mm, autogestionar y autogobernar su tiempo, o sea, no tiene horarios, no tiene, y claro, que es también como está que es esto, dueño de su tiempo en teoría, que es su propio jefe, pero eso de alguna manera tiene, digamos, un reverso, ¿no? claro, pero eso tiene que ver, o sea, lo que tú dices es muy interesante y tiene que ver, o sea, en relación a lo que estamos hablando, es que de alguna manera la, el desarrollo de diferentes prácticas de management y también de diferentes modelos organizacionales que tienen que ver con factores también macroeconómicos, de regulación económica a nivel más Absolutamente. macro, eh, va también transformando el trabajo y también eso hace que los problemas de salud mental vayan cambiando. Lo que tú dices es muy importante en el sentido de que en relación a la subjetividad, por ejemplo, en los años 70 o los años 60, cuando estaba de moda el Fordismo, la cuestión de la subjetividad desde el punto de vista de la organización, digamos, los organizadores y los responsables, los directores de las empresas, era una cuestión que trataban de alguna manera de suprimir, que Mm, no apareciera. Es ujú, decir, que se estandarizaban los procesos y la idea es que el trabajo ya estaba prescrito y que la gente, bueno, ejecutara la tarea, que no ujú. hubiera interpretación de nada. Sin embargo, bueno, cuando se abre, se internalizan, internacionalizan los mercados, hay una gran concurrencia, competencia entre las empresas y que la obliga también a buscar una cierta flexibilidad y adaptabilidad. Y finalmente, ahí el desempeño de las empresas, o sea, lo que buscan las empresas es poder mejorar la calidad del servicio, etcétera. Todo eso hace de que también este modelo organizacional, como, tal como está pensado, vaya cambiando bueno, los dueños de la empresa se dan cuenta, y quienes organizan el trabajo, de que justamente la subjetividad es importante y que es importante que el trabajador esté contento y esté implicado en la tarea. Y eso, bueno, con los modelos que se han ido desarrollando a partir del año 2000, es como que se ha explotado aún más porque hoy en día como que el principio está en hacer un link entre el desarrollo organizacional por un lado, pero también el desarrollo de Personal, una cosa del así. proyecto personal. Cada uno es dueño de su tiempo, cada uno es portador de un proyecto profesional, cada uno tiene que de alguna manera desarrollarse en el trabajo y hay que buscar trabajos como cool, que tenga sentido con nuestros valores, porque bueno, antiguamente, no sé, en el caso en tu caso, pero en el caso de mis padres, por ejemplo, la cuestión que hubiese una sintonía entre el trabajo y tus gustos personales, como No que no necesariamente, era lo no, importante. claro, cuáles eran las condiciones de la época también, ¿no? Porque, claro, cómo se introduce de a poco, ¿no? Un modelo de mercado en las organizaciones también. Y eso, evidentemente, produce al mismo tiempo la exaltación de nuevos valores o de otros valores y hace que, por supuesto, la cultura organizacional cambie. Y en ese sentido, por supuesto, a partir de allí, un poco lo que
es reconocido, lo que es exaltado o lo que es negado, por supuesto se va a modificar. Entonces, por ejemplo, en la época de nuestros padres se le daba muchísimo valor a la posibilidad de que pudiesen hacer una carrera profesional dentro de una misma organización. Se le daba valor a que pudiesen permanecer por lo menos 20 años, entonces te jubilas, entonces logras ese momento de estabilidad, etcétera. Entonces, un poco como que el modelo que había en ese entonces, ¿no? Entonces estaba pensando en el tema del aguante, del resistir, del sostenerse en un lugar. O sea, como que hoy lo que se valora no es la permanencia, sino la flexibilidad, la adaptabilidad, el poder pasar justamente por distintas organizaciones y bueno, ya logré mi techo, ya no voy a crecer más allí, entonces me voy para otro lugar. Entonces la cosa nómada, que trae sus costos, ¿no? Un costo que me parece que es importante después que se ve como a largo plazo, ¿no? Porque quizá, ahora que vemos de nuevo la diferencia generacional, ¿no? No se ve mucho entre los 20, los 30, pero cuando llegas a los 40 ya tú te empiezas a preocupar justamente por lo que va a pasar contigo a los 50. Bueno, ¿cuál va a ser mi destino finalmente en relación a qué posibilidades voy a tener bueno, para sostener, ¿no? La vida, para vivir? Como se vuelve todo un poco más precario, pero precario no solo en términos de que, qué sé yo, no solamente relacionados con las condiciones contractuales, que por supuesto tiene un lugar eso, también pasa justamente por esto otro que también mencionaba, ¿no? Como esta cuestión de la falta de estabilidad, de que no hay garantías. Entonces, claro, volvemos a la idea de la sobrecarga. La gente de pronto se autoexplota en un intento de sostener algo, es como que el camino posible para poder de alguna manera garantizar cierta permanencia, ¿no? Que me garantice eso, un sustento, ¿no? Que me garantice un sustento, porque no hay garantías. Viéndolo de manera concreta, o sea, hoy en día es muy difícil y prácticamente no existen las condiciones para tener estabilidad. Es decir, Ujú. finalmente, o sea, eh, estamos todos medio empujados a ser libres y autónomos, pero es porque no hay condiciones, no es que la gente pueda decir, no, pero en realidad yo si quisiera puedo tener un contrato con buenas condiciones. O sea, eso no existe y el problema mayor es que la manera como hoy en día está organizado el trabajo encubre una negación del trabajo real, de lo que significa realmente trabajar. Es decir, trabajar no es solamente, bueno, cumplir una tarea, sino que implica movilizar su cuerpo, hacer un esfuerzo, encontrar soluciones, tomar decisiones, y eso tiene un costo psicológico. Nos encontramos muchas veces a hacer cosas que no sabemos si realmente tienen un valor o una utilidad. A propósito de esto que mencionabas del tema de la movilización del cuerpo, bueno, hay un libro que por cierto lo tengo por acá, que se llama Trabajo Vivo, de Christopher de Jurs, que, bueno, él es una persona que se ha dedicado a la investigación, es un psiquiatra y psicoanalista que se ha especializado en temas laborales, ¿no? Y bueno, en este libro, Trabajo Vivo, justamente él menciona algo que está muy relacionado con lo que tú acabas de decir en relación al tema del cuerpo, ¿no? Y dice que la prueba del trabajo, la prueba de lo real del trabajo, es al mismo tiempo una prueba de vida. Pone a prueba nuestra capacidad de sentir, la posibilidad de sentirse a uno mismo en el trabajo. Todo lo que lleva a la posibilidad de sentirse a sí mismo está vivo, mientras que todo lo que está desprovisto de eso, más bien está relacionado con la muerte. Entonces, digo todo esto porque me parece que es algo bueno, que podríamos linkear un poquito con lo que podría eventualmente transformar ese sufrimiento asociado, digamos, al trabajo en placer, que es como loco decirlo así, suena fuerte, cómo transformar el sufrimiento en placer, o sea, cómo recuperar el placer en el trabajo, porque finalmente, digamos, como dice Freud, la vida de alguna manera se resume en amar y trabajar. Entonces, ¿cómo recuperar el placer, ¿no? En el trabajo y una vía posible justamente dar lugar a las sensaciones, ¿no? Que emanan del cuerpo. Hablemos un poco de las patologías postraumáticas, Nicolás. Bueno, las patologías postraumáticas son como las más reconocibles al momento de llegar, que son, bueno, de patologías que de alguna manera son desencadenadas por el efecto de diferentes formas de violencia, ya sea simbólica o física. La etiología es como mucho más fácil de definir que respecto a lo otro, como que es más identificable, porque siempre hay como un evento desencadenante o una serie de eventos que lo desencadenaron. Son patologías bueno, su sintomatología dura mucho tiempo y que requieren un abordaje terapéutico
digamos, multidisciplinario, con la ayuda de muchos profesionales y no siempre con los resultados esperados. Una pregunta que te quería hacer, porque bueno, ese abordaje multidisciplinario, me parece que pensando un poquito en la clínica institucional, y bueno, para quienes nos siguen, así como existe clínica individual, clínica de pareja, clínica de familia, también existe clínica grupal e institucional. De alguna manera abordan este tipo de cuestiones, ¿no? Que hemos ido conversando con Nicolás. Y estaba pensando en los efectos o sintomatologías, más bien asociadas a las patologías postraumáticas, y una de las que tú mencionabas tiene que ver justamente con el tema del aislamiento, de la fobia, del distanciamiento, como que el sujeto queda como en una posición un poco como temerosa. También decías como con ansiedad, con crisis de angustia, con problemas de sueño, y estaba pensando en lo de la clínica institucional, porque lo que desencadena una patología de este tipo, yo pienso, y era la pregunta que te quería hacer, que bueno, que si es que tiene que ver con violencia, ¿no? Si es que tiene que ver con violencia, que puede ser simbólica o física, si es que tiene que ver con violencia, yo lo relaciono con situaciones que a lo mejor quedan en impunidad. Y por eso es que quizás es necesario no solamente una intervención de pronto quizás yo en un sujeto o en un grupo, sino en una institución justamente para pensar qué fue lo que desencadenó esa violencia. Porque si no, la posibilidad de que eso se pueda reproducir está demasiado alta. Sí, mira, lo que pasa es que lo que tú dices es cierto para cierto tipo de problemas. Por ejemplo, cuando este tipo de patologías son provocadas por una situación de acoso laboral, Ujú, individual o colectivo, evidentemente, eh, bueno, hay que hacer una intervención o una acción que va a sobrepasar lo que está pasando con el individuo. ujú, Y no siempre es fácil porque incluso muchas veces, aunque sea, bueno, por ejemplo, en la clínica del acoso laboral, uno de los grandes problemas es que el dilema si es que lleva a uno a la persona a denunciar o no, porque muchas veces la denuncia y todo el proceso judicial que se puede abrir a partir de esa denuncia revictimiza muchas veces a la persona y muchas veces las organizaciones no toman las medidas, o si toman las medidas son más bien medidas de reparación y no de prevención en un sentido más vasto. Pero exacto. también, pero también bueno, y ahí todo lo que tú mencionas de la psicología institucional, bueno, se aplica. O sea, el principio de curar a la institución para que las personas puedan ejercer en buenas condiciones es como el principio de intervención básico para ese tipo de problemas. Mm, Pero también en este tipo de cuadros estamos hablando de personas, por ejemplo, de policías o de personas que, más allá de sus condiciones laborales, se ven enfrentados a episodios como puntuales o específicos, mm, traumáticos y que desencadenan una serie de patologías. Por ejemplo, a mí me tocó atender durante mucho tiempo una persona que trabajaba bueno, en una institución pública, vamos a decir, que sufrió una agresión por parte de una persona X que era moreno, es lo que ella decía. O sea, la persona ni habló, no le habló, no le dijo nada, le pegó un combo, ella no se acuerda de nada más, y después, bueno, perdió los dientes, bueno, tuvo un montón de complicaciones, pobre. y le tomó mucho tiempo volver al trabajo. Y después de un año volvió al trabajo, y el primer día que toma su puesto, a los 5 minutos, empieza a ver así personas con caras negras en la fila en la cual ella tenía que atender, que la miraban y ella, bueno, pensaba que la iban a atacar y, bueno, se tenía que esconder y bueno, ese tipo de sintomatología duró mucho, o sea, duró prácticamente 2 años, que la cual se pudo restablecer y finalmente ella tuvo que ser removida a otro puesto, a cumplir otras funciones y nunca más pudo trabajar eh, con público. Sabes que me hiciste pensar en otro ejemplo. Me acordé de un caso que atendí de una mujer que, bueno, que justamente fue violentada, fue agredida por la policía, una mujer que ella trabajaba en el comercio informal y bueno, típico que pasa, ¿no? Que las que se están en un lugar que no está permitido, ¿no? Como que las sacan, ¿no? Muchas veces a la fuerza, ¿no? Y ella, fue víctima, ¿no? De eso, ¿no? Llegó un policía y le dio con un rolo, ¿no? En la cabeza, ¿no?
fuertemente como para que se fuera, ¿no? Ella no se quería ir, se fue y bueno, obviamente se fue a la fuerza, ¿no? Y bueno, esto por supuesto trajo consecuencias, a propósito de lo que estás mencionando, ¿no? Una patología postraumática. Mm. Y claro, me parece que no solamente esas consecuencias estaban relacionadas con todo lo que significó de pronto eso, ¿no? La rabia con la que quedó, el sentimiento de odio, de repudio, de rechazo, ¿no? Sino que además tuvo un daño orgánico cerebral a propósito de ese golpe que recibió en la cabeza. Fue muy fuerte porque, bueno, la llevó a una medicación, etcétera, prácticamente de por vida. Eso, bueno, la llevó a ella a buscar la manera de encontrar, bueno, otros modos posibles de sustento, ¿no? Ya no vendía cuestiones en la calle a propósito de lo que pasó, sino que buscó la manera de aprender un oficio para, bueno, emprender. Me hacía pensar muchísimo lo que estábamos hablando acerca del tema de la precarización laboral, ¿no? De todo, de cómo todo se está de alguna manera, bueno, como conectado, ¿no? Esta cuestión nómada, ¿no? Y esta necesidad también de encontrar modos posibles de sostener la vida por la vía autónoma, pero no porque lo eliges necesariamente, sino porque te ves exigido, obligado a hacerlo. Genera un tipo de sufrimiento que de yo lo llama como sufrimiento ético y que hoy en día cada vez más frecuente. Es decir, estamos en modelos, o sea, en general, los modelos organizacionales y los modelos de gestión del trabajo nos conducen a muchas veces a tener que trabajar justamente haciendo cosas a las cuales no estamos de acuerdo, que a lo mejor repudiamos, o tener que trabajar haciendo objetivos que son un poco contradictorios y al mismo tiempo en condiciones cada vez más aislados, estamos cada vez más solos, Mm, por un lado por este mismo tema de la flexibilización del empleo, ujú. pero también porque ha habido una especie de, como se ha individualizado el empleo y el trabajo, Te quedas también solo. claro, hay una fragilización de los colectivos de trabajo en general que antes cumplían o que en general cumplen una función de apoyo dentro de los equipos y dentro Mm, de las organizaciones y que bueno, el hecho que no existan o el hecho de hacer, porque también lo que ocurre es que los modelos de gestión actuales conducen a que la gente compita entre ellos. mm. Eso también bueno, hace que los espacios colectivos se anulen y que los colectivos también se fragilicen y bueno, Claro. no puedan cumplir su función protectora. Mm, Bueno, esto que mencionas de la competencia me hace pensar en un episodio que grabé para la primera temporada de La Palabra y el Vínculo. Se los voy a dejar acá arriba, las personas que nos están siguiendo en YouTube o Spotify, con Horacio Foladori y se llama El desafío de restablecer la rutina. En ese episodio hablamos sobre el tema de la cooperación, justamente a propósito de un libro que compilé con Horacio que se llama Pensar en Grupo y ubicamos justamente a la cooperación como una posible salida frente a estos temas que suenan, yo no sé cómo lo están recibiendo de pronto las personas que nos están oyendo, pero que suenan de pronto incluso desesperanzadores porque es muy Mm. fuerte, es como que, claro, vamos tomando como conciencia o registro, ¿no? De cómo un trabajo puede de alguna manera, bueno, determinar tanto, ¿no? La vida de un sujeto o comprometer tanto, ¿no? La vida de un sujeto. Pero estaba pensando en el tema de la cooperación y justamente como para linkearlo, ya con un poco como para acercarnos hacia el cierre de esta conversación, Nicolás, para linkearlo con los modos de resistencia posibles, justamente. Cuando estábamos preparando este episodio, ¿no? Una de las cosas que tú me mencionabas y que me pareció muy interesante, ¿no? Es un poco el cómo se ha puesto de moda el asunto de la resiliencia. Y me comentabas, las empresas de hoy en día no buscan simples ejecutantes, por el contrario, las nuevas formas de gestión o de management requieren personal cualificado, implicado y autónomo, al tiempo que se recurre a nuevas formas de control que pueden ser justamente este discurso de ser resiliente, ¿no? Ser fuerte, ¿no? Frente a la amenaza de cualquier crisis, se nos exige esta resiliencia y en el mundo del trabajo implica adaptarse a todo y estar sometido al riesgo. Y claro, tú te hacías la pregunta, ¿no? De mientras conversábamos si la resiliencia es un nuevo imperativo del management, pero que claro, que se ha infiltrado, ¿no? Del discurso social a las organizaciones. ¿Qué podemos hablar
sobre eso, ¿no? De lo que entiendes por resiliencia, ¿por qué crees que eso puede ser un imperativo que puede de alguna manera comprometer la salud lejos de contribuir a ella? Hasta antes de la pandemia, en general, los modelos organizacionales y de management estaban centrados principalmente a la competitividad y adaptarse, digamos, como a la competencia económica. Sin embargo, con la pandemia apareció la amenaza de las crisis económicas, sanitarias, sociales, migratorias, cibernéticas. Bueno, hoy en día hay un montón de crisis de las cuales se habla. Entonces, que hoy en día las organizaciones no solamente deben ser capaces de ser competitivas, sino también deben ser capaces de enfrentar los diferentes traumatismos, por Mm, decirlo así, que pueden aparecer derivados de diferentes tipos de crisis. ujú, Y eso significa que los trabajadores también tienen que ser capaces de llevar a la organización a ser resilientes. Eso significa adaptarse a cualquier tipo de cambio, hacer todo lo posible para evitar el colapso de la ujú, organización a cualquier costo. El problema de esto es que se genera una forma de tiranía, porque detrás de este discurso lo que se encubre un poco es que los responsables de la crisis no solamente es como la organización o los políticos, la gente, sino también los trabajadores, los cuales son ahora también responsables y son llevados a tener que enfrentar esa crisis y hacerse cargo. Y lo que genera, más allá de preocuparnos de solucionar la crisis o de solucionar los problemas que hay detrás, es que hoy en día tenemos que vivir siempre en crisis y tenemos que siempre como adaptarnos a esta situación precaria, porque bueno, hay una suerte de heroísmo mm. que hay que tener y de productividad que hay que asegurar, porque si no, se cierra la empresa, si no perdemos el empleo, si no, porque, bueno, el mundo va a explotar. A mí me llamó la atención justamente hace poco en el hospital donde yo trabajé, me metí a la página y leí dentro como esta parte dice misión, y uno de los valores que aparecía era de ser resiliente. Es un movimiento también que deriva, yo lo cuento brevemente, de los trabajos que se hicieron en el ámbito de la seguridad industrial. No sé si tú conoces lo que ocurrió en Fukushima o el accidente nuclear de Fukushima, que fue un accidente nuclear que ocurrió en Japón, en una fábrica que se había diseñado para que ninguna catástrofe lo pudiera Mm, afectar. Sin embargo, hubo un tsunami, hubo una ola que sobrepasó el muro de las instalaciones y generó un accidente nuclear que, bueno, fue terrible, hubo un montón de muertos y generó una catástrofe ambiental grave, pero que fue en gran parte contenido gracias a la astucia y a la ingeniosidad de los trabajadores que estaban ahí, que exponiéndose al riesgo fueron capaces de controlar eh, bueno, todo lo que estaba pasando. Y bueno, sobre ese mismo ejemplo, lo que tratan de aplicar hoy en día la organización es que justamente los trabajadores en los contextos de crisis tienen que ser capaces de innovar, de crear soluciones, de ser astutos, y es lo que de alguna manera se está valorando. El problema de eso es que la gente también lo tiene que aceptar bajo cualquier costo, mm, en condiciones, bueno, en la pandemia ocurrió que la gente tuvo que, muchos de los avances que se hicieron en términos de condiciones de trabajo se fragilizaron, la expansión del teletrabajo ha llevado a tener que empezar a asumir tareas en tiempos que no estaban que no eran los previstos, y todo con la idea de que, bueno, hay que ponerse la camiseta con la empresa, porque si no la empresa va a quebrar y, bueno, va a haber una catástrofe mayor. mayor. Mayor de la que, sabes que esto que decías de la crisis es interesante porque, bueno, hace un tiempo hace poco, estuvo en La Palabra y el Vínculo, un filósofo, bueno, y también politólogo, se llama Diego Stulberg, que les voy a dejar acá el episodio, acá colgado, se llama Atravesar la Decepción, y él justamente estableció una distinción entre lo que significa pensar la crisis, más bien como algo que puede de alguna manera facilitar la posibilidad de que podamos de pronto transformar algo, diferenciar eso, ¿no? La crisis como una posibilidad de cambio versus la crisis como un llamado al orden. Y entonces hay veces que se utiliza la crisis como una estrategia también de control, como para sostener efectivamente como que un status quo. Entonces como
hacer de la crisis, digamos, un instrumento que más bien como que garantice la gobernabilidad, podríamos decir, en lugar de pensar la crisis, ¿no? Como más bien como una oportunidad, como para que podamos, decía él, y lo voy a citar, ¿no? Vivir es producir estrategias para existir, ¿no? Para comer, para educarnos, para resistir también. ¿M? Ese carácter estratégico de la vida surge cuando nos apropiamos de las crisis, cuando las vemos como momentos de potencia creadora y no como un llamado al orden. Con las crisis aparece el carácter estratégico de la vida. Nos enseñan quiénes somos y qué podemos, pero también quiénes son nuestros amores, quiénes son los amigos y quiénes son los aliados para crear estrategias de resistencia de tipos colectivas, ¿no? Y bueno, me hiciste recordar un poquito a Diego, ¿no? Esa conversación con Diego a propósito de lo que mencionabas, ¿no? ¿Qué estatuto, qué lugar, ¿no? Le damos a la crisis y qué posibilidades hay, ¿no? De que toda la organización, ¿no? Se implique a propósito de la palabra implicación y no necesariamente coloque del lado, digamos, del trabajador toda la responsabilidad, porque eso significaría desimplicarse. No sé si quisieras decir algo en relación a este punto para cerrar esta parte del episodio y pasar a otro punto antes de despedirnos, que tiene que ver justamente con lo que estás haciendo hoy, porque fíjense que Nicolás, además de investigador, psicólogo clínico y ergónomo, es también cantante, es músico, es artista, y es algo de lo que quiero conversar con él, pero bueno, quería ya ahí cerrar este apartado. Sí, bueno, para cerrar, o sea, retomando la cosa de la citación que hiciste de Diego, yo estoy de acuerdo con la definición que hizo. El problema justamente es que estamos hoy en día en una época o en un momento en donde nos hacen creer, o el discurso tiende a decirnos que esa crisis va a ser permanente y que hay que estar permanentemente enfrentándola. Mm, El problema de la cooperación es central para preservar la salud de las organizaciones porque es como uno de los pilares que sostienen la salud mental. Pero no es el único, me parece, que también hay ujú, por lo menos dos componentes que son importantes. Uno, que lo mencionamos de manera reiterativa, tiene que ver con cómo hacer que las organizaciones y el trabajo, y los puestos de trabajo sean también más adaptados a la manera como los trabajadores individual y colectivamente quieren hacer el trabajo, es decir, las ujú, condiciones materiales, es fundamental. Y el tercer pilar, que muchas veces como que no lo hablamos, pero que desde el punto de vista de la salud mental es fundamental, tiene que ver con la calidad del trabajo. La imposibilidad de los trabajadores de hacer un trabajo de calidad, es decir, un trabajo en el cual ellos puedan reconocerse a ellos mismos o sienten que tiene una contribución o un valor social, es lo que de alguna manera protege mayormente a los trabajadores. Y para, bueno, lograr estas transformaciones que podemos pensarlo en tres pilares como nivel trabajo colectivo, condiciones del trabajo y también calidad, pasa por la transformación del trabajo no solamente por el acompañamiento psicológico y colectivo, que son importantes, pero es importante también tratar de atacar justamente la manera como se organiza el poder y cómo se organiza el trabajo de manera más global. Y mm, bueno, desafío que es difícil y que, mm. bueno, esperanza de poder transformar en el corto tiempo, pero bueno, vamos a ver cómo sigue. Sí, no, qué importante todo esto que mencionas, ¿no? Porque efectivamente amplía, ¿no? Las posibilidades, entender que como que hay varios puntos, ¿no? En donde hay que afirmarse o varias cuestiones que se tendrían que atender o reforzar como para poder de alguna manera hacer del espacio del trabajo un espacio digno, ¿no? Que el trabajo sea un trabajo vivo, como dice de Yours, que se pueda justamente honrar la vida en el trabajo. Y digo esto de honrar la vida en el trabajo porque, bueno, también muchas veces pasa que cuando pasamos por situaciones que son muy, muy fuertes, que nos llevan de pronto, qué sé yo, a desvincularnos o a ser desvinculados de un puesto de trabajo, ¿no? Después de haberlo dado todo, ¿no? En esos espacios de trabajo, uno recuerda que el trabajo es un lugar más, que evidentemente, por supuesto, te da un sustento, es un lugar que también donde te puedes afirmar desde un punto de vista identitario, pero que la identidad no se reduce a eso, que el sujeto no es solo eso, porque si el sujeto solamente se reduce a eso, yo pienso que las posibilidades de enajenación son muy altas, pero caes en cuenta después, no lo ves en el momento. Y yo creo que esto es fundamental, ¿no? Un poco como para poder honrar la vida en el trabajo.
o sea, como que el rol que desempeñas en ese trabajo no se convierta en una camisa de fuerza, por más apasionante que sea, que el sujeto no se diluya, que no se pierda, me parece que es un punto más. Me parece que tiene mucha relación con esto que decías, ¿no? De localizar qué es eso que se produce allí y qué valor tiene, pero ¿cuáles otros espacios posibles existen si es que también de producción, en donde también podamos sentirnos vivos, sentirnos que estamos produciendo otra cosa que nos hace sentir vivos? Y con esto vamos a ahora sí pasar al tema de la música. Cuéntame o cuéntanos más bien a las personas que nos están siguiendo en el podcast, cómo surgió este proyecto, ¿no? Que por cierto, bueno, el primer single ya está disponible en Spotify, se llama Invencibles y recientemente, hace un poco, salió también al aire otro sencillo que se llama La Ola. Vamos a partir por Invencibles. ¿Por qué Invencibles, Nicolás, y cómo partió este tema de la música? Ya como que me saco los lentes porque Para es pasar como a medio otro. raro, la primera vez que me toca hablar, sobre todo hacer una entrevista pasando de un rol al otro. Bueno, en pandemia fue algo similar, es decir, la pandemia nos movilizó a todo el mundo, estando encerrado en la casa al principio, una de las formas para poder soportar el encierro y partió como medio como una actividad lúdica que yo hacía, digamos, en la época de la universidad y antes en el colegio. Y que, bueno, me encontré de manera muy natural haciéndola. Empecé a participar de un par de talleres con un par de músicos argentinos, en particular con Edu Schmidt, que fue líder de un grupo que se llamaba Árbol en Argentina, que conocido allá, que produjo a Miranda y otros artistas. Ah, mira. Y empecé a participar de un par de talleres de composición, ¿viste? Es como que yo hacía una canción, se la mostraba y él me hacía una devolución. Y en algún momento me dijo, ¿y por qué no grabas un disco? Porque están como buenos. Me dijo, bueno, viste cómo hablan los argentinos. Tus canciones son, pero espectaculares, una voz, bueno, muy así tímidamente. Eso me llevó a envalentonarme y decidirme a grabarlas primero y Atreverte. atreverme a grabarlas porque además todo se hizo en pandemia, o sea, todo el disco se llama El extranjero, a propósito de mi experiencia acá Como en migrante. Francia. También una analogía, un juego con el libro de Albert Camus. Puros músicos como que tocaron discos que a mí me encantan. Está Dizzy Specchi, que fue guitarrista de Fito, ahora está con Coti y ha tocado con Cerati. Wow. Hay otros como Ramiro Sagasti, hay otros músicos muy destacados. Y bueno, pero todo se grabó en pandemia y yo no los conozco personalmente, físicamente. Grabamos todo así, después lo mandamos al estudio de El Abasto, que es un estudio donde graban músicos muy importantes de Argentina, y Álvaro Villagra lo mezcló y se salió el disco. Y bueno, después que fui mostrando el disco, porque el disco en realidad era un disco con fines personales, mucha gente me decía, bueno, pero grabaste un disco, ¿por qué no lo presentas? ¿Por qué no lo promocionas? Y bueno, aquí estamos. Claro, es interesante porque fíjate que, bueno, como que guardando la distancia, yo te felicito porque me parece que es muy importante a propósito de lo que estábamos hablando, ¿no? Esto de darle lugar o de darle espacio a otras cuestiones, ¿no? Que también nos hagan sentir vivos. Y pensaba justamente en esto que decías, ¿no? Esto del atreverte, ¿no? Y del darlo a conocer. Y me parece que eso es un acto de valentía, bueno, porque venimos de otro ámbito, porque nos hemos dedicado a otras cuestiones, nos dedicamos a la psicología y me hiciste de alguna manera pensar un poco en lo que me pasó a mí, porque este proyecto del podcast surgió en pandemia, justamente fue una especie de antídoto a la peste y bueno, entre otras cuestiones que también venían sucediendo desde el año 2019, fui teniendo de alguna forma como pérdida, ¿no? De lugares que para mí eran importantes, de espacios de trabajo que eran importantes y necesitaba hacer algo para poder sentirme vivo. Y claro, esto implicaba justamente convocar otro rol, como que hacer como de periodista sin ser periodista, ¿no? Y entonces, bueno, me hiciste pensar en eso a propósito de esto que decías, ¿no? De lo que significó para ti darle un lugar a este disco que bueno, que no se quedó en una cuestión personal, porque claro, yo hubiese podido hacer entrevistas como para mí, con la gente y ya, pero a mí me parecía importante compartirlas, que es un poco lo que tú estás haciendo con tu música. Algo que se parece en los dos casos es que, más allá de que, bueno, uno puede hacer analogía entre el trabajo del psicólogo, Freud decía que el analista también era una forma de arte, es que finalmente una actividad que se desarrolla en un espacio personal termina siendo un trabajo, porque finalmente, bueno, uno desarrolla un oficio
uno desarrolla una experiencia, porque para hacer canciones parecidas, es decir, después que ya haciendo varias, tú manejas cómo hacer las letras, cómo encontrar las melodías, hay trucos, o sea, no es tan distinto a otro oficio. Cuando Claro, uno lo empieza empiezas a dominar, te empiezas a apropiar del acto, la apropiación del acto poder, como diría Mendel, ¿no? ¿De qué va Invencibles? Bueno, Invencibles fue el primer corte que habla más de la temática de la pandemia. Se inspira también en un texto de Albert Camus que se llama El verano invencible. Es una canción que habla de cómo justamente el hecho de a veces encontrarse en momentos difíciles te conecta, digamos, al mismo tiempo que te quita cosas o que te pone en riesgo, te permite encontrar un contacto más íntimo con ciertas personas. O sea, a mí me pasó, por ejemplo, que yo estuve 2 años separado de mi mujer cuando recién la conocí a distancia, y vivimos así 2 años a distancia, yendo y viniendo, y me tocó estar en pandemia 2 años encerrados juntos. Es como... Todo lo contrario. Es Invencible, la canción habla un poco de eso, como la prueba de dos personas que tienen que enfrentar una situación difícil, y que se inspiró en realidad un día yo saliendo de paseo, cuando fue el primer confinamiento, podíamos salir por día acá en Francia a dar una vuelta, y siempre me tocaba ver una pareja de adolescentes que se nota que estaban recién conociéndose, que así estaban así en una esquina oscura dándose besos todas las tardes, en la noche, y que como que era una manera, hacer una imagen que me evocaba una forma de resistencia contra lo que estaba pasando, y como ese deseo de sobrevivir a partir de un acto amoroso, que es un beso. Y que además en la pandemia lo que ocurrió es que además lo que se nos prohibió justamente era el tocarse. Bueno, toda esa idea está en la canción, bajo el concepto de lo invencible, de sobrepasar los momentos de dificultad. Ahí les voy a dejar el link acá en la cajita de descripciones para que vayan directamente a Spotify, o también vayan al canal de Nicolás acá en YouTube para que escuchen la canción. Tiene un video promocional y también hay otro video de La Ola. Y va a haber hay una tercera canción que ya salió ahora el 29 de septiembre, que se llama Cuídame, que habla sobre el trabajo de la enfermera en pandemia. Me parece que cualquier tipo de trabajo puede llegar a ser sublimatorio, o sea, hasta el trabajo que parece como el más precario, puede haber algo del arte que se desarrolla ahí, y que no solamente en actividades como de músico, de youtuber o otros, se puede encontrar eso. Y el desafío, a lo mejor desde el punto de vista del trabajo, para quienes intervenimos en el mundo del trabajo y también para quienes trabajamos, es cómo podemos pasar de modelos o de un mundo que nos incita a trabajar en condiciones antisublimatorias a poder desarrollar una actividad que nos permita tener esa sublimación, es decir, no solamente que nos guste, sino que también nos permita de alguna manera elaborar una experiencia que eso también sirva a una finalidad social como superior, no solamente que quede en el mundo privado y del reconocimiento personal. Obviamente. Te agradezco muchísimo, Nicolás, que hayas participado en este episodio de La Palabra y el Vínculo. Felicitaciones por tu disco, que sean muchos éxitos. Me vas contando cuando estés de visita por Chile para que podamos compartir y escuchar música, ¿no? Con una cerveza. Muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, y muchísimas gracias a las personas que nos están acompañando del otro lado de la pantalla, o los que nos están escuchando a través de Spotify. Nos estamos viendo la próxima semana en otro episodio de La Palabra y el Vínculo. Que estén muy bien, cuídense mucho, hasta luego, chao. El concepto de resiliencia está centrado en el yo. Deja por fuera el papel que desempeñan los otros en el tratamiento de lo insoportable. No se trata de desconocer el modo en que cada quien se levanta después de haber atravesado un momento difícil, sino de pensar el papel que desempeña el amor, la espiritualidad, el arte o la política en situaciones extremas. En lugar de hablar de resiliencia, podríamos hablar de potencia creadora, de esa fuerza vital que surge cuando encontramos aliados. Se trata de abrir espacios de intimidad como modos de resistencia. Sobrevivimos a partir de un gesto amoroso, pero también a partir de lo que podemos crear. El otro puede servir como un punto de partida para la invención, para una toma de decisión con alcance emancipatorio. Yo soy Nelson Ruiz y esto fue Una tiranía de la resiliencia.
en el marco de la tercera temporada de La Palabra y el Vínculo. Se puede vivir una vida en la que no se haga otra cosa que escapar de uno mismo. El psicoanálisis se propone como objetivo hacernos descubrir todo lo que ignoramos, hacernos afrontar lo penoso, lo más escandaloso de nuestro ser. No solamente los deseos eróticos prohibidos, sino también nuestra ambición por el poder, nuestra avaricia insospechada, nuestro narcisismo infantil, nuestra agresividad asesina, nuestra locura. ¿Cuáles son las consecuencias de aquellos que viven cómodamente a distancia de su inconsciente? ¿Cuántas vidas arruinadas por la falta de palabras y vínculos que iluminen la oscuridad? Nos dicen que los fantasmas no existen, pero todos sabemos que no es cierto. Existen y pueden ser sobrevivientes. Eres la luz que ilumina la flor del jardín, una mujer sin rostro invisible